Desde el principio de la historia, este apartado latino del continente americano, se ha caracterizado por su heterogeneidad, ya sea el norte y el sur de México, el norte y el sur de Brasil, el norte y el sur de Argentina, o la zona oriental y la occidental de Bolivia, todos tienen algo en común, y es que esos países están divididos en dos partes, ya sea socialmente, racialmente o culturalmente. En el mayor de los casos, ya sea a gran o pequeña escala, esa heterogeneidad puede manifestarse por diversos factores históricos, y el efecto del mismo es el constante regionalismo dentro de los mismos países, o mejor dicho, una nación que nace dentro de otra nación, y que conlleva inestabilidades, problemas sociales, raciales, culturales y entre otros. Sin embargo, Paraguay, a pesar de ser un país geográficamente dividido en dos, con diversos pueblos conviviendo dentro del mismo, puede darse el lujo de considerarse, por no decir el mejor, sino, como uno de los países más homogéneos de toda América, pero solamente en dos de los tres aspectos, ya que también somos un país totalmente heterogéneo en otros factores. El término homogeneidad, o mejor dicho, la palabra homogéneo, proviene del griego antiguo homógenos, compuesto por homos que significa mismo, y genos que expresa el significado de clase. En términos simples, significa igualdad, misma clase y parecidos entre otros, en el contexto de que vamos a utilizar el término para comparar diversos pueblos de diferentes naciones y ver qué tan iguales son entre ellos dentro de cada uno. Con esto no quiero decir que Paraguay sea uno de los países menos desiguales del mundo, sino más bien expresar las cosas desde otro punto de vista más o menos complejo. Sin embargo, la homogeneidad tiene muchas ventajas sobre la heterogeneidad. Este último representa el significado contrario, donde todos son diferentes y hay menos parecidos entre ellos. Los países homogéneos son generalmente menos clasistas, menos desiguales, menos racistas y menos xenófobos, mientras que los países más heterogéneos sufren todos estos males anteriores mencionados, dentro de sus propios territorios, dentro de los propios habitantes de misma nacionalidad. Tomemos como ejemplo Argentina y México, ambos países son diferentes culturalmente, socialmente y racialmente, pero tienen mucho en común entre ellos, y es el regionalismo. Mientras que en el país del Cono Sur, los porteños se distancian de los provincianos se distancian de las provincias norteñas, llamándolos hijos de bolivianos y paraguayos. En México podemos encontrar la eterna rivalidad entre norteños y sureños, donde ambos son diferentes entre ellos tomando en cuenta el aspecto cultural, racial y social, son como dos naciones diferentes pero dentro de un mismo país. Sin embargo, si tomamos en cuenta a Paraguay, independientemente de que hayas estado más al norte, o más al sur, o incluso más allá de las fronteras, ya sea en Formosa, Misiones, Santa Cruz o Mato Grosso del Sur, incluso esas regiones extranjeras son muy parecidas a Paraguay, incluso en términos de desigualdad, ni qué decir del mismo Paraguay, que es el núcleo central y más puro de la esfera de influencia. A continuación, destacaremos qué tan homogéneo y heterogéneo es Paraguay en comparación con los demás países de Latinoamérica, empezando con el punto de vista social, uno de los tres aspectos más importantes del cual estaremos hablando en el video. Paraguay, un país del tamaño de España con una población de aproximadamente 7 millones de habitantes, con recursos abundantes y tierra disponible como para satisfacer a una población hipotética de más de 50 millones, puede darse el lujo de considerarse no solo uno de los primeros, sino el país más desigual del mundo en términos social. ¡Desánimo, marito! ¡Desánimo, marito! Un caos total, si no fuera porque somos un país con una población relativamente pequeña, ya habríamos colapsado como nación, convirtiéndonos en un estado fallido. Tal parece que las cosas aún se pueden cambiar, y todo está en manos de los jóvenes.
Vivimos en un país donde la gente está acostumbrada a ser sumisa, obediente, callada y adoctrinada, consecuencia de haber salido recientemente de una larga dictadura. El nivel educativo en el país es pésimo, mediocre, lo máximo, aprendes a leer y escribir, luego buscas la oportunidad de huir del país para buscar trabajo en una nación ajena, donde todos te odian por no ser blanco, y ser pobre, pero al menos tienes trabajo. Incluso si llegases a terminar la universidad, no puedes conseguir empleo, porque fulano quien apenas terminó la escuela con calificaciones mediocres, es sobrino del senador y entró a trabajar a Itaipú, ocupando el cupo que se supone que debías ocupar porque participaste en un concurso para ocupar una vacancia y saliste primer lugar. Solo puedes culpar a tus padres por haberte hecho nacer sin tener asegurado ningún futuro para ti, como tener algunos contactos de políticos y gente importante que te ayude a conseguir un puesto en alguna empresa. Hay muchas cosas más que podría mencionar cuando hablamos de la desigualdad social que abunda en Paraguay. Lo único homogéneo en esto, es que independientemente del lugar en Paraguay en el que te encuentres, ya sea el norte, el sur, el este o el oeste, todos tienen los mismos problemas sociales. Sin embargo, en el contexto de un país donde debería reinar la igualdad, tal como dice nuestro lema, unión e igualdad, entonces podríamos decir que Paraguay está en números negativos, para nada siendo un país homogéneo socialmente. Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, México y en partes Brasil se llevan un pedazo del pastel en términos de homogeneidad social, superando por varios escalones a Paraguay. Es un hecho que en Paraguay existen muchos pueblos aparte del típico paraguayo étnico, descendiente de mezclas entre guaraníes y europeos. También podemos encontrar comunidades asiáticas como la japonesa, taiwanesa y árabe, que si bien son una minoría casi insignificante, es un hecho que tienen una gran influencia en el país. Seguidamente podemos encontrar lugares dominados por colonos descendientes de alemanes, ucranianos, polacos y rusos en regiones como el sur de Paraguay y el Chaco Boreal. Por último tenemos a los brasiguayos, el grupo étnico y cultural más numeroso en el país, rondando los 500.000 de habitantes, y que predominan principalmente en el este del país. Tomando en cuenta esos factores, entonces podríamos decir que Paraguay es un país heterogéneo, porque los paraguayos tradicionales tienen que compartir un país con gente de otra cultura, otra raza y otro idioma. Sin embargo, la respuesta definitiva es no. Si bien podría considerarse un factor importante para destacar la heterogeneidad de un país, no hay que olvidar que todos los países del mundo tienen turistas, colonos y extranjeros residiendo en él, independientemente de que vayas a África, Asia o Europa, todos tienen extranjeros viviendo en él y no por eso puede considerarse del mismo país, y también hay que tomar en cuenta que más del 70% de la población del Paraguay es paraguayo étnico, y en casi todas las ciudades del Paraguay, predominan los paraguayos étnicos y la cultura paraguaya, solo dejando de lado algunos pueblitos de 10.000 habitantes donde viven menonitas, brasiguayos, indígenas o cualquier otra población, eso sin mencionar a muchos europeos étnicos que sí son culturalmente paraguayos, y no hablo de turistas europeos, sino de gente criolla que nació y vivió en Paraguay, pero tiene orígenes completamente europeos. La gran mayoría de los paraguayos, ya sean étnicos o no, son católicos, cristianos o de cualquier religión abrahámica, también hablan o entienden el guaraní, al mismo tiempo se identifican a sí mismos con la nacionalidad paraguaya y se entiende con la mayoría de otros paraguayos sin importar la región, ideología, religión, raza o lo que sea. Para que Paraguay sea un país completamente heterogéneo, entonces, entre los mismos paraguayos étnicos tendría que haber una diferencia cultural tan grande, como lo sería el caso del norte de México y el sur de México, el norte y el sur de Chile, el occidente y el oriente de Bolivia, estos últimos sí podrían considerarse un país parcialmente heterogéneo. Sin embargo, estés en Asunción, Encarnación, Ciudad del Este o el Chacó, todos los paraguayos étnicos somos culturalmente iguales, incluso europeos étnicos son culturalmente paraguayos, ni qué decir de los paraguayos étnicos extranjeros como lo son los misioneros, formoseños, chaqueños, correntinos, cruceños y los matogroenses del sur son culturalmente muy parecidos.
En cierta manera, debido a esa homogeneidad, no existe el regionalismo en Paraguay, una característica común de países con grandes extensiones. Sin embargo, tampoco debemos optar el tamaño del territorio como una de las causas. También entran en juego factores históricos, ya que países como España y Alemania, que tienen casi el mismo tamaño que Paraguay, son culturalmente heterogéneos. Habiendo mencionado todo lo anterior, sé que aún quedan muchos factores que no he mencionado y que no son menos importantes para definir la homogeneidad de un país. Sin embargo, los otros factores son menos influyentes y con solo hablar de los temas mencionados podemos llegar a la conclusión de que el Paraguay es un país culturalmente homogéneo. Este apartado es un poco más complejo, no indagaré en temas científicos ni antropológicos, no soy un experto en estos temas, pero al menos soy consciente de que existen etnias, diferencias, ya sean físicas, faciales, fenotípicas, genotípicas, linajes, color de piel, mezclas y entre otros. Como paraguayo sé que hablar de esto puede ser un poco irritante para otros paraguayos, ya que hablar de razas es característica de la gente acomplejada, o al menos es como el paraguayo promedio entiende esas cosas, ya que acá tenemos la idea de que todos los males y racismos del mundo fueron causados por los blancos acomplejados, por lo que mencionar esos temas en una reunión o conversación entre amigos es un tabú, 1000 veces más raro que hablar del feminismo, la política inclusiva, entre otros. Sin embargo, como paraguayo mestizo de guaraníes y europeos que soy, voy a hablar de temas raciales que engloban a mi país, y mi cultura, de lo cual estoy orgulloso y me siento parte de ellos, y soy consciente de la importancia de conocer estos temas para evitar desinformación, especialmente cuando nuestro irrelevante país es conocido como un país indígena en la mayor cantidad de países del mundo. Ahora continuaremos con el punto de vista étnico, o como a mí me gusta llamarlo, bien crudamente, ya que soy políticamente incorrecto, punto de vista racial. Imagínate un país donde todos sus habitantes sean diferentes físicamente entre ellos, supongamos que es un país completamente heterogéneo, donde en el norte viven los negros, en el sur viven los caucásicos, en el este viven los indígenas y en el oeste vive la gente descendiente de países asiáticos mongoloides. Bueno, existen algunos países que cumplen con esas características casi al pie de la letra, como por ejemplo Estados Unidos, y por qué no hablar también de nuestro vecino, el Brasil. Claro, tampoco podrían faltar Argentina, Chile, México, Colombia y Venezuela, que si bien no son tan increíblemente heterogéneos, también entran en la lista. Tomando como ejemplo a Argentina, tenemos a los porteños, a los provincianos y a los norteños, todos con sus propias características raciales, culturales y sociales, algunos más italianos, algunos más españoles y otros más indígenas, y claro, ninguno se llevan bien entre ellos, aunque no quieran admitirlos. Sabemos que Argentina es un país heterogéneo en al menos dos importantes aspectos, existe el regionalismo y no son tan iguales entre ellos como nos quieren hacer creer. Lo mismo sucedería con Brasil, aunque a una escala mucho más colosal de la heterogeneidad, donde conviven prácticamente todas las razas del mundo en un mismo país, algunos predominando en una u otras regiones, naciendo así el regionalismo racial y cultura. Por ejemplo, el sur del Brasil, que hace fronteras con Paraguay, es mayoritariamente caucásico de fenotipo germano y eslavo, por eso es frecuente ver gente brasiguaya con esas características, también brasileños estudiantes de medicina, entre otros. Claro, eso en el sur del Brasil. Si vamos más al norte, empiezan a predominar los pardos, o como a mí me gusta llamarlos, los verdaderos brasileros étnicos, gente muy hermosa de hecho. Aún más al norte se encuentran los indígenas y al noreste podemos encontrar gente predominantemente afrodescendientes. Mientras tanto en Paraguay, un país ubicado entre dos gigantes altamente heterogéneos, el resultado no podría ser menos obvio. Empecemos a analizar. Recientemente, cuando estaba hablando de la homogeneidad cultural, he mencionado varias veces dos palabras, paraguayos étnicos, para distinguir a un grupo de paraguayos que viven en el mismo país. ¿A qué me refiero con paraguayo étnico? ¿Acaso existe realmente la raza paraguaya, así como los asiáticos, europeos y africanos con los suyos? La respuesta es sí.
Es un poco complejo de explicarlo, pero lo diré de manera simple tratando de acercarme lo tanto posible al contexto que quiero dar. Los paraguayos étnicos son resultados de la mezcla entre cualquier tipo de europeo y un indígena guaraní, o sea el mestizaje colonial. No digo que todos los paraguayos sigamos naciendo de indígenas, me refiero a que el paraguayo étnico nació de esta manera, y siguió reproduciéndose entre otros paraguayos étnicos hasta llegar a lo que hoy día somos. También podemos llamar paraguayos étnicos a los castizos, que son resultantes de la mezcla entre mestizos paraguayos y blancos europeos étnicos, y a los mestizos blancos hijos de castizos y mestizos. Sinceramente pienso que el Paraguay está dominado por mestizos seguidamente de mestizos blancos, recién en el tercer grupo encontraríamos a los castizos, y en el cuarto a los verdaderos blancos caucásicos, que son como el 25% de la población. ¿Pero qué tiene que ver el rango del mestizaje con el llamado paraguayo étnico? Algunos me dirán que todos los indígenas son iguales, morenos, bajitos y rasgos mongoloides, y que los blancos también son todos iguales rubios de ojos azules, entonces el paraguayo étnico fácilmente podría ser chileno étnico, colombiano étnico y mexicano étnico, ya que la única diferencia entre los indígenas bajitos y morenos son los idiomas y sus culturas, y lo mismo con los europeos. Pues no, la respuesta definitiva es no. Incluso entre los indígenas, son diferentes racialmente entre ellos como lo son los europeos nórdicos y los europeos mediterráneos, y da la casualidad de que la raza de los indígenas guaraníes es muy diferente a cualquier otro indígena de Latinoamérica, eso se llama antropología física, no tengo ni idea de esos temas, lo escuché de un amigo de por ahí pero por esos lados vamos. Entonces podemos decir que el paraguayo étnico es único en el mundo e irrepetible, y el país con más paraguayos étnicos del mundo, es nuestro querido Paraguay. El paraguayo étnico abarca todo el mestizaje colonial, desde indomestizos hasta castizos, sin incluir a los blancos europeos étnicos y a los guaraníes indígenas étnicos, ya que ellos son sus propias etnias. Los guaraníes puros son considerados de etnia guaraní, mientras que los europeos puros son considerados étnicos del país del que provienen. Por ejemplo, un blanco paraguayo, por más que haya nacido en Paraguay, no sería paraguayo étnico, sino más bien, español étnico, italiano étnico, alemán étnico, ruso étnico, entre otros, ya que sus orígenes provienen de esos lugares y su raza es más numerosa en esos países. Ahora comparativamente, tomemos como ejemplo a Argentina, tengo entendido que es un país predominantemente blanco, pero no estoy seguro, muchos latinos pueden verse físicamente blancos, pero pueden tener un 1 o 2% de otros genes, que los convierten técnicamente en castizos. Sin embargo, vamos a olvidar esos datos y vamos a suponer que el 70% de los argentinos son blancos caucásicos mediterráneos puros, tal como se ve en los fenotipos de los argentinos promedios, específicamente descendientes de italianos. Pues diríamos que el argentino étnico es en promedio descendiente de italianos. La respuesta definitiva es no. En Argentina no existe una particularidad étnica que los haga únicos en el mundo, y si tomamos en cuenta a los argentinos promedios, entonces no serían argentinos étnicos, sino que son italianos étnicos en promedio, claro, tomando en cuenta la suposición hipotética de que Argentina sea realmente un 70% blanco puros, y el resto sea considerado minorías importantes o simplemente minorías étnicas. Ahora que hemos entendido el significado de nacionalidad étnica, digamos que los paraguayos étnicos son mayoritarios en Paraguay, ocupando el 70% de la población total, por lo que podría considerarse un país parcialmente homogéneo étnicamente. Sin embargo, todavía no hemos llegado al punto final. He mencionado todos estos datos anteriores para que puedan tener una idea aproximada de cómo funciona la homogeneidad y heterogeneidad racial o étnica. De esa manera podemos abarcarnos más a profundidad dentro del tema y ver otros factores complejos a tomar en cuenta. La heterogeneidad y la homogeneidad, de cierto modo, puede llegar a ser relativa, y dependiendo del punto de vista de cada quien, puede ser uno o lo otro. Habíamos dicho que Argentina era heterogénea porque son en promedio de diferentes etnias y no son argentinos étnicos como quieren hacernos creer. Sin embargo, basarse en esos factores para calcular la homogeneidad o heterogeneidad de un país es como usar el río para medir el océano.
Argentina de cierto modo podría ser incluso más homogéneo que Paraguay, ya que más del 70% se ve parecida entre ellos, piel blanca, cabello negro, ojos claros, etc., mientras que en Paraguay hay muchos morochos, blancos, trigueños, amarillos, etc. Sin embargo, lo cierto es que la población se distribuye de manera homogénea en Paraguay independientemente de la región en la que uno se encuentre, ya sea esté en el Chacó, esté en el sur, el este o el oeste, la distribución de paraguayos étnicos con otras razas como el europeo étnico es equitativa. Aunque nos estemos contradiciendo, Paraguay, de hecho podría llegar a existir algo de regionalismo étnico, pero solamente si hablamos de campos, zonas rurales y aisladas geográficamente, podríamos encontrar a grupos alemanes, rusos, ucranianos, menonitas, japoneses, brasiguayos, entre otros. Sin embargo, esos pequeños grupos minoritarios no representan al Paraguay, no forman parte de la población paraguaya, por lo que no pueden calificar para representar un agujero en el promedio. La única forma de que tuvieran una influencia tan grande, la población y la región dominada por esos grupos minoritarios deberían ser igual de grandes que ciudades donde predominan paraguayos étnicos. Pero incluso entre paraguayos culturales europeos étnicos, eso es raro de ver. Los blancos paraguayos son aproximadamente el 25% de la población, y en vez de vivir en regiones apartadas, conviven con los paraguayos étnicos, mientras que en Argentina, los blancos viven apartado de los mestizos y los mestizos viven apartado de los indígenas. En ese sentido podríamos decir que la heterogeneidad vuelve a dominar, pero no solo en ese país del Cono Sur, también podemos contar a la gran mayoría de países de Latinoamérica. Los promedios solo funcionan a gran escala, si bien Paraguay es un país homogéneo racial y culturalmente, eso no quiere decir que no existan varios pueblitos dominados por extranjeros y europeos étnicos. Paraguay es un país étnicamente homogéneo en promedio, y los blancos paraguayos están distribuidos en cada lugar, en cada ciudad y región del Paraguay de manera equitativa, creando también una población homogénea, por lo que independientemente donde estés, todo será igual, algunos con mayor o menor dominio de cierto grupo, pero sin afectar al promedio. En este punto, los únicos países comparables a Paraguay en homogeneidad, podría ser Uruguay, El Salvador, Haití, Japón y países europeos conservadores. En esos países, sus poblaciones podrían llegar a ser incluso más homogéneas que Paraguay hablando de punto de vista étnico, pero Paraguay tampoco se queda para nada atrás solo por tener una mayor cantidad de grupos extranjeros. En síntesis, Paraguay es uno de los países más homogéneos del mundo en términos raciales. Antes de terminar, quería mencionar que este es un video comparativo e informativo, donde destaco la homogeneidad y heterogeneidad desde el punto de vista social, cultural y racial. Esto no es un video de clasificación racial o cultural, ya haré otro video más adelante hablando de estos temas con más profundidad. Espero que este video haya sido de su agrado, dale a like y comenta tu punto de vista en relación al video, comparte tu opinión al respecto, estaré leyendo los comentarios. Sin más que decir, un gran saludo a todos y hasta la próxima.